¿Qué pasa, estrategas? Buenas, vamos a hablar hoy de ventas. Quiero realmente explicarte cómo vendo yo, cómo lo hago, cómo lo pienso y por qué creo que las ventas, te diría que es la segunda cosa más importante de cualquier negocio. La primera es, obviamente, tener algo que vender, algo realmente bueno que solucione una necesidad de verdad. Si quieres más info sobre esto, tengo varios vídeos de propuesta de valor por aquí, pero vete luego. Y la segunda es cómo vamos a vender, porque vender al final es lo más importante. La venta es sinónimo de confianza. Alguien te compra porque confía en lo que tienes, en lo que estás ofreciendo. Y piénsalo, ¿qué hace que confíes en una persona? Primero, que la conoces, es una persona que conoces, que te resulta familiar, por ejemplo, y luego que sabes que hace las cosas bien, que hace las cosas correctas, ¿verdad? Pues es lo mismo con la venta. Primero te tienen que conocer, es decir, tú tienes que exponerte. Durante tiempo yo pensaba, pero las marcas, ¿por qué se gastan tanto dinero en publicidad? Si al final la gente muchas veces ni se acuerda de los anuncios. Claro, la clave está en que tú no te acuerdas conscientemente, pero en el fondo ese impacto que estás teniendo de esa marca se va quedando en tu cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, supermercado. Vas al supermercado, hay un lineal, tienes un montón de productos. ¿Cuál compras? Pues compras normalmente aquellos que conoces, aquellas marcas que te suenan. ¿Y por qué te suenan? Porque de alguna manera las has visto en 1000 sitios y te resultan familiares. El concepto de familiaridad aquí es importantísimo. Cuando tú haces publicidad, cuando tú vas a sitios, cuando te ven varias veces, estás creando familiaridad. Entonces estás de alguna manera diciéndole a esa persona, confía en mí, porque ya me has visto varias veces y lo que hago es bueno. Y entonces la segunda parte, que es hacer las cosas bien. Obviamente, alguien confiará más en ti cuando sabe que hacer las cosas bien, porque ve, porque habla con otras personas, con otros clientes tuyos y ve que eres de fiar. Ahí entran mucho los testimonios, los famosos testimonios que son importantísimos. Cada vez que tú ofreces un servicio, una venta, cada vez que tienes un cliente, tienes que tener un sistema para poder registrar esas opiniones, porque eso luego te lo vas a llevar arriba al embudo, a la atención y lo vas a utilizar para vender. ¿Me entiendes? Los testimonios es igual a ventas. Cuantos más testimonios, más ventas. Y además, te digo una cosa, también tienes que pensar cómo exprimir al máximo esos testimonios. Tienes que pensar cómo los voy a conseguir, cómo los voy a registrar y cómo los voy a utilizar. Eso en sí mismo ya es estratégico. Ya es algo que muchos negocios no hacen y estarás ya por encima de muchos otros negocios. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con marcas ecológicas y veo que van mucho a ferias. Tienen productos espectaculares de comida, cosas de comer, que están riquísimos. La gente lo prueba en las ferias, se quedan impresionados y yo a veces lo que me impresiona es ¿y no lo registras? ¿No tienes un sistema con toda la gente que está probando tu producto en una feria, además gratis? ¿No tienes un sistema para registrar eso y luego aprovecharlo? ¿Tú sabes la cantidad de tiendas a las que luego estas marcas les venden, a las que les llamaría mucho la atención y les ayudaría mucho a influir en la decisión el ver cómo las personas prueban el producto en la feria y les encanta? Y yo digo, ¿nadie piensa esto? Porque lo he visto pocas veces, ¿eh? A veces no nos paramos a pensar. Es que esto es importantísimo. Pensar estratégicamente. La estrategia para mí es diseñar la forma más eficaz y más eficiente de hacer rentable un negocio. Si yo sé que las opiniones son importantes, porque no se me ocurre ver de qué manera voy a registrar estas opiniones. Es que es fundamental. Necesitamos, por un lado, que nos vean. Que nos vean. Entonces busca la forma en la que tú vas a hacer que te vean constantemente. Que te vean a ti, que vean a tu marca, dónde te vas a publicitar o con quién te vas a asociar para intentar que te vean. Otro ejemplo nuestro, por ejemplo, nosotros en el primer negocio que tengo, en TVB, donde os digo que trabajamos con marcas ecológicas, vamos a ferias, montamos un stand y ahí nos ven constantemente, porque es un sector que tiene muchas ferias ecológicas y nosotros tenemos acuerdos con las empresas que organizan estas ferias para que nos pongan el stand y a cambio nosotros como medio les hacemos publicidad. Hay acuerdos y eso nos permite poder apalancarnos en estos partners y poder hacer que las marcas nos vean constantemente. Esto es importantísimo. Tú tienes que buscar tu estrategia, tu forma. Por eso siempre digo que es importante que te sientes un día, que cojas un papel y un boli y apuntes ¿qué hay en mi sector? ¿Qué eventos hay?
¿Qué personas son interesantes? ¿Cómo funciona mi sector? ¿Quién le vende a quién? ¿Cuál es la cadena de valor? Todo eso, porque ahí vas a encontrar partners y vas a destapar ideas que ahora no estás viendo, ideas estratégicas que te pueden ayudar en todo esto, en aplicar todo lo que te estoy contando. Lo primero es entender esto. La venta es confianza. Una vez entendemos esto, vamos a ver cómo vender. Primero, ¿qué estamos vendiendo? Es importante que vendamos algo en lo que creemos, algo que funciona y algo que soluciona un problema, no solo que lo soluciona, sino que lo soluciona mejor que nadie en tu sector. Al menos intentarlo. Mejor que tu competencia. Tienes que ser el mejor o la mejor solucionando un problema y tienes que ir hasta el fondo. Tienes que solucionar el problema real de los clientes, porque a veces nos quedamos en la superficie. Tienes que comprometerte de verdad a solucionar el problema. Puedes preguntarte, por ejemplo, esto es un ejercicio que recomiendo mucho. En tu sector, piensa, ¿qué le molesta a tu cliente, a tu posible cliente, cuando contrata un servicio similar al tuyo? ¿Qué le molesta? ¿Qué es lo que nadie está haciendo para resolver eso que le molesta? Y ahí vas a encontrar ideas. Ahí vas a encontrar oye, mira, pues en mi sector resulta que todas las peluquerías te hacen esperar. Y a la gente no le gusta nada esperar. ¿Y si diseño unos procesos, unos sistemas para que nadie espere nunca? Y si esperas, te devuelvo el dinero. Bueno, quizá esto podría ser una propuesta de valor interesante, no lo sé. Es para que veas el enfoque que te quiero dar a esto. Pero tienes que tener claro que lo que vendes tiene que ser bueno. A partir de ahí, nos vamos a vender. Hay una metodología que está muy manida y que realmente no es más que sentido común, porque si os fijáis, los negocios son sentido común. Tú ofreces algo que el otro quiere comprar, le resuelves una necesidad y a cambio recibes dinero. Cuanto más valor ofrezcas, más dinero vas a recibir. Y a cuantas más personas le ofrezcas ese valor, más dinero vas a recibir. Sentido común. Hay una metodología que es la metodología AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Es el acrónimo de esta fórmula. Básicamente es, yo tengo algo, lo primero que tengo que hacer que es llamar la atención de la gente, generarles un interés, luego un deseo y luego una acción que obviamente es que te compren. Que te compren, o a veces es rellenarme un formulario, o a veces es venir a una reunión, lo que sea. Pero básicamente esta metodología responde a algo que es sentido común totalmente. Es decir, sí, es que esto ahora le hemos puesto un nombre, metodología AIDA, desde hace ya, bueno, ahora no, ya lleva muchísimos años, pero es lo que se hacía desde que se empezaron a vender cosas. Primero tendré que llamarte la atención, luego generarte interés y al final pues deseo y que me compres, ¿vale? Nos ayuda a ordenar un poquito las ideas y nos ayuda a ordenar los procesos para conseguir esto. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Cómo llamamos la atención? Porque claro, uno dice, es que hoy en día es mucho más difícil llamar la atención hoy que hace 20 años. Muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque estamos saturadísimos de publicidad. Saturadísimos. Es decir, ya que nos paremos a ver algo es todo un éxito para el que intenta que nos paremos. Es que es muy difícil. Con lo cual ese es el primer reto que tienes como emprendedor y como empresa es cómo mi empresa, mi marca, mi publicidad va a llamar la atención de la gente. Ojo, porque esto es un reto por delante enorme. Enorme. Porque si no lo logras, tu negocio no va a funcionar, las ventas no van a arrancar. Al final venderás a base de insistencia, repetición. Pero si no realmente consigues llamar la atención, ya la primera pata la tienes perdida. Con lo cual, creatividad. Aquí la clave es creatividad. La habilidad más importante hoy en día, o una de las más importantes de los emprendedores, es ser creativos, ser creativas o tener gente en la empresa creativo o creativa. Entre otras cosas, para esto, para conseguir llamar la atención. Ayer estuve viendo un podcast de Juan Lombana con Romuald Fons, Big SEO, yo los sigo mucho, y hablaban de esto, hablaban de los ads, de que todo el mundo hace lo mismo. Y es que es verdad, está todo el mundo haciendo lo mismo. La misma fórmula, la típica fórmula de copywriting, de primero apela al problema, luego agita el problema, luego di que tienes la solución, luego di, tú no eres el culpable, tranquilo, tranquila, tengo la solución. Venga, y luego ¿qué hacen? Te invitan a un webinar. Y vas al webinar. Esto está trilladísimo. No digo que no funcione, todavía funciona y en su momento funcionó seguramente mucho. De hecho, yo lo puse en práctica. Pero seamos sinceros, ya
nos hemos cansado, digamos que sabemos, vemos el truco ya, lo vemos venir. Entonces, ¿qué anuncios funcionan? Los anuncios que te sorprenden, los anuncios que realmente prácticamente ignoran estas fórmulas, son ellos o ellas mismas, buscan su propia voz, su propio tono y salen ahí a hacer cosas diferentes. Juan Lombana contaba en este podcast que él hubo un anuncio que decía, si me compras, me rompo el huevo en la cabeza, y se lo rompe. Los anuncios le funcionan muy bien. Y así cuentan ejemplos de cómo la creatividad, de cómo hacer cosas totalmente disruptivas, pues funciona mejor que seguir fórmulas. Otra persona que podéis seguir en este sentido y que habla mucho de esto es Isra Bravo. Yo es lo que pillé de todos los cursos de él, que los he comprado en su momento de copywriting, os los recomiendo mucho. Y lo que ves de Isra Bravo es que se sale un poco de todo lo manido, de todas las fórmulas de copywriting, de esto funciona así, tienes que seguir esta fórmula, y luego dices esto, y luego dices esto otro. Y al final esas cosas ya no acaban de enganchar a la gente. Entonces Isra Bravo te explica el copywriting con herramientas y estrategias persuasivas, porque las hay, ser carismático y demás, pero encontrando tu propia voz, desatándote de tantas cosas y liberándote un poquito de tantas ataduras, y además se disfruta mucho más. Lo primero es llamar la atención. Y como te digo, llamar la atención en el mundo digital, pero también llamar la atención en el mundo físico. Porque tú tienes que buscar la manera en la que te van a ver, cómo vas a exponerte. Hay muchos eventos, muchas ferias, hay muchas maneras de hacerlo. Piensa estratégicamente cómo vas a llamar tú la atención, y luego va el interés, que un poco va atado. Muchas veces al mismo tiempo que llamar la atención ya estás generando un primer interés para que te lleve a investigar más sobre esa marca, sobre esa empresa, sobre lo que hacen y demás. Y luego ya seguiremos el camino. Y eso me lleva al punto 2. El famoso embudo de ventas, que no es más que el camino que va a recorrer un cliente desde que no te conoce hasta que te compra. Y ojo que es un camino que diseñas tú. Lo tienes que intentar diseñar tú, no el cliente. Lo creas tú. Tú eres el que, bajo una lógica, tienes que ver de qué forma te interesa a ti que el cliente atraviese ese camino. ¿Por qué fases quieres que pasen? ¿Vale? Son los hitos. Es un embudo que te va a llevar de no me conocen a me conocen. En no me conocen, ¿qué tenemos? La atención, lo que llamamos la atención. Luego el interés. Luego tendré que ver cómo voy generando ese deseo con el nurturing. Cómo voy a hacer un seguimiento. Y luego ya la acción. Los embudos de venta hay 1000 formas de crearlos. Lo primero que os diría es, no penséis que un embudo de ventas es solo digital, porque ahora se habla mucho del embudo de ventas digital y está muy bien, con todos los funnels y demás, pero hay embudos de venta que son físicos, en la vida real, y hay híbridos. De hecho, los míos son híbridos y son los que más me gustan, porque creo que para vender ciertos tipos de servicios o incluso productos son los más eficaces. A veces es necesario tener un contacto físico, o si no lo es necesario, sí que ayuda mucho y acelera este ciclo de venta, porque cuanto más corto sea tu ciclo de venta, tu embudo, más rentable es tu empresa. Tienes que intentar que ese embudo sea cuanto más corto mejor. También es verdad que depende del dinero. Si tu servicio medio, si tu ticket medio son 5.000 euros, tendrás que entender que tendrá que pasar un tiempo desde que no te compran hasta que te compran. En algunos casos, a veces es incluso rápido, pero lo normal es que pasará un tiempo y tú tienes que diseñar y optimizar ese tiempo. Y habrá cosas que son mucho más rápidas. Algo que pueda valer 100 euros, un servicio de 100 euros, pues a lo mejor es rápido. Tampoco necesito meses para decidirme, ¿vale? Pero tú diseñas ese camino. Tú eres el que dices, vale, ¿cómo va a llamar la atención? Voy a hacer esto, y testeas y pruebas y tal. Y así, y si hago esto, llamo la atención a X personas. Si llamo esto a otro número. Si hago esto, no sé qué. Luego, el interés. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a hacer que mi propuesta les resulte interesante? Deseo. ¿Cómo voy a conseguir que digan, es que lo quiero? Ahí juega un papel muy grande los testimonios de otras personas, los resultados, cuando muestras tus resultados. Por eso también es muy importante al principio conseguir tus primeros clientes, ni que sea sin que paguen, para poder tener esas primeras muestras, esos primeros resultados que te validen, porque eso te va a hacer vender más. Sin eso muchas veces es complicado empezar a vender. No digo que no se pueda, pero es complicado. De hecho, sí se puede, porque yo lo hice. Yo cuando empecé TVBio, mis primeras ventas, yo no tenía nada. Yo no tenía nada que enseñar, pero me las ingenié y me las apañé para conseguir mis primeras ventas. Pero si lo tienes, mejor. Tú
eres quien va creando ese embudo. Tú te haces responsable de ir creando las fases, midiendo, optimizando, todo el rato. Un embudo nunca para, un embudo siempre puede optimizarse. ¿Por qué? Porque en los embudos juegan un papel importante las herramientas, las redes sociales, el contexto influye. Hay herramientas ahora que antes no estaban y puedes aportarlas a tu embudo, pueden mejorar tu embudo, pueden hacer que una fase sea más rápida que antes. La inteligencia artificial también puede mejorar tu embudo, todo. Pero piensa en los embudos híbridos, porque son muy importantes los embudos híbridos. Por ejemplo, yo en mi caso, la primera cosa que hago para empezar a llenar mi embudo de prospectos es ir a ferias. Ya os lo decía. Yo voy a ferias y ahí hay marcas que pueden ser potencial clientes míos. Y yo soy un medio, pues me busqué la manera de empezar a contactar con estas marcas sin venderles nada, pero que me conozcan sin necesidad de tener que venderles. Y así entro de forma mucho más fluida, mucho más amable. Y luego ya los voy metiendo en mi embudo con acciones tanto digitales como también físicas. Un sistema no es más que una secuencia de pasos lógica que tú construyes para que un cliente, un potencial cliente, te conozca, se enamore de lo que haces y al final te compre. Eres tú quien lo construye, eres tú quien tienes que medir cada fase y eres tú quien lo vas mejorando con el tiempo. Y así funcionan los embudos de venta. Una vez más, estamos ante una tarea estratégica en la que el emprendedor o la emprendedora lo que tiene que hacer es pensar y no dejarse nada en el tintero. Pensar también qué recursos hay a tu alrededor. Pensar de qué formas creativas puedo llamar la atención, de qué formas creativas puedo generar interés, con quién me puedo aliar, quién puede aportar valor a este embudo, con qué otras empresas puedo asociarme. Todo eso es importante que lo pienses, que tengas la mente abierta, vista de águila desde arriba, y puedas observar tu sector, tu mercado, tus clientes, tu competencia y diseñar el mejor embudo posible. Déjate de fórmulas. Simplemente piensa en sentido común. Sal ahí fuera, piensa que tienes herramientas digitales, piensa que tienes eventos físicos, piensa que hay muchas formas de hacer embudos y que al final lo único que tienes que conseguir es que te compren de la forma más rápida posible y más eficiente. Ya hemos hablado de lo que es llamar la atención, de la era de la saturación, de que cada vez es más importante llamar la atención y más difícil y que tienes que ser creativo, los testimonios, lo importante que es recopilar testimonios, el embudo de ventas, tienes que construir el embudo, el caminito que va a pasar. Ahora vamos a hablar de el mensaje. Piensa que vender es decirle algo a alguien, es comunicar. Entonces tú en cada fase de tu embudo vas a tener que lanzar un mensaje. Algo tendrás que decirle a tus clientes. Cuando haces anuncios, si es que es tu forma de llamar la atención, tendrás que decirles algo. Si tú llamas la atención yendo a ferias y conociendo a gente en persona, tendrás que decirles algo. Si tú luego les quieres generar interés de alguna manera, ¿qué les vas a decir? Esto es muy importante que lo pienses, que lo estructures y que lo vayas midiendo. Es lo que llaman messaging en inglés, no lo he pronunciado muy bien, pero es el mensaje que tienes que ir construyendo, haciéndolo tuyo con tu propia voz. ¿Qué más podemos decir de las ventas? Herramientas. ¿Será que no hay herramientas hoy en día para vender, verdad? Muchas. Pero también voy a decir una cosa aquí. Hay una herramienta que se ha quedado muy apartada, que muchas veces está denostada, que muchas veces se dice que ya no funciona y que funciona. Y es esto, el teléfono. Yo lo sigo utilizando y el teléfono funciona. Yo en mi embudo sigo usando el teléfono. Ahora bien, no lo utilizo al inicio. No voy directamente a puerta fría total, voy a puerta ya un poquito templadita, pero un poquito, no te creas que mucho, un poquito. Lo he metido ahí. Cuando yo empecé utilizaba el teléfono al principio del embudo, el llamar la atención, lo que llama la puerta fría, lo que nadie quiere hacer. Ahora he diseñado un sistema, un embudo, gracias a mi experiencia y a ver cómo funciona mi sector, donde lo he metido un poquito más adelante. Pero no quiere decir que no esté. El teléfono es una gran herramienta y veo muchos emprendedores que sinceramente les da mucho miedo salir a vender. Y oye, te digo una cosa, la forma más rápida de conseguir clientes al inicio, sobre todo es por teléfono o toc, llamando a la puerta. Sé que te fuerza a salir de tu zona de confort totalmente. Sé que tenemos la imagen de los comerciales pues muy abajo, muy en el suelo. En parte pues por culpa de todas estas compañías que se dedican a llamarnos a horas en las que a nadie le interesa que le llamen y que lo hacen fatal. Pero al final el teléfono sigue siendo una herramienta muy barata, muy accesible. Todo el mundo tiene uno y puedes llegar casi a cualquier persona utilizando el teléfono. Con lo cual,
una forma muy fácil de conseguir clientes es teléfono. Y mira, ¿dónde consigues teléfonos? Oye, mira, hemos hablado ya de las ferias. Te vas a una feria donde sabes que hay muchas empresas que pueden ser clientes tuyos, por ejemplo, coges tarjetas y ya tienes teléfonos. Y luego llamas. Dicho esto, no seré yo quien diga que no se puede vender con herramientas digitales. De hecho, también las utilizo, soy un gran fan y me encantan. Y pueden acelerar todos los procesos, son geniales y a mí me encanta, por ejemplo, el inbound marketing, que el cliente venga a ti. Pero también me gusta el outbound marketing, ir al cliente. Y de hecho creo que la clave, el secreto está en utilizar las dos. Y ahora, en los últimos años, me da la sensación de que por culpa de muchos gurús en internet y demás, ya parece que es que, vamos, si sales a vender físicamente, si haces una llamada para vender, parece que no tengas ni idea de negocios. Cuando en realidad os sorprendería la cantidad de negocios digitales que tienen grandes equipos y muy profesionales llamando por teléfono para cerrar ventas. Muchísimas startups que tú las ves y se publicitan como súper tecnológicas y demás, pero detrás hay soportando un equipo de gente que sabe que como no utilicen esto a diario, en modo bulk masivo, las cosas no arrancan y no funcionan, porque hay que cerrar ventas y para eso muchas veces hace falta el contacto personal. La forma en la que estructuras el embudo de ventas va a depender también de lo que vendas. No es lo mismo vender un servicio de 5.000 que uno de 100. Es diferente, porque el nivel de decisión es distinto. La gente involucrada probablemente en esa decisión también son distintas. Hay menos personas involucradas en una decisión de 100 euros que en una de 5.000. Entonces, todo este tipo de cosas también tienes que verlas, las tienes que tener en cuenta para diseñar tu embudo. Pero a nivel de herramientas, piensa que tienes todas las herramientas digitales del mundo y todas las posibilidades que puedas a nivel físico. Luego viene la parte del nurturing, el seguimiento de clientes, súper importante. Cuando ya has tenido una primera oportunidad de poder recomendar un producto, de poder estar delante de un potencial cliente y decirle lo que haces, que te han dado esa oportunidad. Ojo, valórala, porque eso es súper importante, tener esa oportunidad de poder decir, oye, tengo a alguien delante que me está escuchando para que yo le pueda decir lo que hago. Ya eso es un éxito. Luego tengo que ver, oye, ¿cómo voy a hacer un seguimiento? Y lo mismo que digo siempre, creatividad. Estoy harto de ver seguimientos aburridos. Hoy en día la venta tiene que ser divertida. La gente está harto de vendedores y de empresas aburridas que se ciñen a fórmulas, a recetas, a mensajes ya trillados. Oye, por favor, apliquemos un poquito el sentido común en esto. Son personas, al fin y al cabo, le vendas a una empresa o le vendas a particulares, no dejan de ser personas. Y las personas tenemos sentido del humor y tenemos buenos días y tenemos malos días. Y nos gusta de repente recibir un email que nos sorprenda, que nos diga algo que no esperabas, que nos cuente alguna cosa curiosa, interesante. Vamos a hacer que nuestras marcas sean interesantes. Dejémonos de aburrimientos y de cosas ya manidas. Hagamos cosas distintas. Otro ejemplo concreto que os quiero comentar. Yo sigo también mucho a Alfonso y Cristian. Son expertos en vender, en venta directa, muchas veces venta telefónica. Me gusta mucho el enfoque que tienen. Y una vez escuché a Cristian en un vídeo que decía que él, por ejemplo, cogía el teléfono, y yo lo he probado, y funciona. Y llamaba en frío, totalmente. Y cuando cogía a la otra persona le decía, oye, si esta llamada es para venderte, ¿me matas? Claro, tú imagínate a la otra persona diciendo, ¿qué me estás contando, no? Pues, bueno, pues dime, ¿quién eres? Y ¿qué me vas a ofrecer, no? ¿Qué quieres decirme? Venga, te presto unos minutitos. ¿Por qué? Porque le has sorprendido. Porque esa persona nunca le había pasado eso, no se lo esperaba. Yo utilizo mucho esta estrategia de pensar cómo cada email, cada llamada, cada contacto que tenga con potenciales clientes lo puedo hacer creativo, lo puedo hacer diferente. Y las cosas que me funcionan las replico, las meto en mi embudo, las documento y las vuelvo a aplicar. Y así voy mejorándolo cada día. Pero me da la sensación de que la gente no se para a pensar. De que la gente coge formulitas y aplicas lo típico, ¿no? De, pues oye, ya he tenido una reunión con un cliente y el seguimiento se basa en que, bueno, cuelgo, te mando un email, oye, al día siguiente viste las tarifas y ya está. Y a lo mejor no mando ningún email y a la semana digo, no me ha contestado. ¿Cómo te va a contestar? Entonces es la de gente que le envía emails, que la gente está saturada, de verdad, que o hacemos cosas distintas o nadie se va a fijar en lo que hacemos nosotros. No sé si esto se me está quedando larguísimo,
Pero bueno, no importa. Al final lo que quería era compartir con vosotros todo esto. Hemos hablado de saturación, de llamar la atención, economía de atención, estamos hoy en día. Hemos hablado de testimonios, hemos hablado de embudo de ventas, hemos hablado de herramientas, cómo hay que intentar combinar digitales y también físicas. Y hemos hablado de seguimiento. Oye, ser divertidos, intentar ser creativos. Como mensaje final te diría varias cosas. Lo primero es que te metas, vamos, que te inyectes en la sangre que si tú eres un emprendedor o emprendedora y tienes un negocio, lo más importante de todo es vender. Si no vendes, el negocio no puede funcionar. Tú tienes que tener una mentalidad de ventas brutal. Todos los días, cada día tienes que estar enfocado en vender. Esto tiene que ser así. Tiene que ser así. El segundo mensaje, vender hoy en día es casi sinónimo a ser creativo y creativa. Cuando todo el mundo pensaba que la venta era el oficio más aburrido del mundo, te diré que es al contrario. Es el más divertido y es el que todavía tiene un margen de mejora, de estrategias creativas que puedes aplicar increíbles. Hay ahí fuera un montón de sectores donde algunos de los que a lo mejor estáis aquí, estáis trabajando en esos sectores, que tienen un margen para que vendedores y vendedoras se puedan diferenciar aplicando creatividad tremendo. Y la gente no lo hace. Hace lo de siempre. ¿Y lo de siempre qué es? Resultados mediocres. Eso es así. Si cambias tu estrategia, mejorarán tus resultados. Y como tercera base, propuesta de valor. Propuesta de valor, propuesta de valor. Si hay algo que te va a ayudar a vender más, es mejorar lo que vendes. Siempre. Mejorará tus testimonios, tus recomendaciones, te sentirás mucho más seguro y segura de ofrecerlo y al fin y al cabo se quedarán más tiempo contigo, que de eso se trata también un negocio. Así que nada, estrategas, manos a la obra. Muy prontito, más y mejor. Chao.